La habitación quedó en silencio, un silencio sepulcral, el tipo de silencio que se produce justo antes de un disparo. Estaba de rodillas, temblando, buscando el collar de plata que había escondido durante 5 años. Pero su mano llegó primero, una mano cubierta de cicatrices y anillos que valían más que mi vida. Adrian Moretti, el carpo de Nueva York, abrió el medallón de un tirón. Sus ojos, normalmente fríos como el hielo, ardían con una ira repentina y aterradora. Miró la foto que había dentro, luego me miró a mí y gritó las palabras que lo cambiaron todo. Esa es la cara de mi hermano. ¿Por qué tienes una foto de un hombre muerto? El Obsidian Club no olía a bar. Olía a dinero antiguo, cuero importado y el olor metálico del miedo. Lucy Gabrielle se ajustó el delantal, haciendo una mueca de dolor cuando la rígida tela rozó el moretón de su cadera, un regalo de despedida de su casero cuando se retrasó 2 días en el pago del alquiler. Respiró hondo y se alisó un mechón rebelde de cabello castaño. No podía permitirse estar desaliñada. No esta noche estaba ocupada la mesa alta. Lucy, mesa 4, no les mires a los ojos. Deja el whisky y vete. El jefe de sala, Marco, le susurró, metiéndole una pesada bandeja en las manos. Y, por el amor de Dios, esconde ese collar. Parece barato. Lucy se agarró instintivamente el medallón de plata escondido bajo su uniforme. No era nada barato. Era lo único que le quedaba de él. Tendré cuidado, Marco. Se abrió paso por la sala, tenuemente iluminada. Los clientes no eran turistas. Eran tiburones con trajes a medida. En la mesa central se sentaba el gran tiburón blanco, Adrian Moretti. Incluso desde la distancia, Adrian era aterrador. No se recostaba. Ocupaban el espacio con la atención de un depredador. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás, una mandíbula que podría cortar cristal y unos ojos completamente desprovistos de emoción. Se rumoreaba que se había hecho con el control de la familia mafiosa Moretti hacía 5 años, después de que su hermano menor, Julian, fuera brutalmente asesinado en un atentado con coche bomba. Desde entonces, Adrian había convertido Nueva York en una fortaleza. Lucy se acercó a la mesa. Le temblaban las manos. Dejó las copas de cristal sobre la mesa. 1, 2, 3. Deja la botella. Una voz gruñó. Era Luca, el segundo al mando de Adrian, un hombre con la nariz rota demasiadas veces. Sí, señor, susurró Lucy. Se inclinó sobre la mesa para colocar el posavasos de Adrian. Él no se movió, pero su mirada se desplazó hacia la mano de ella. Odiaba la debilidad. Odiaba el temblor. Justo cuando ella empezaba a retirarse, un socio borracho de la mesa vecina tropezó y se tambaleó hacia atrás. Se estrelló contra la espalda de Lucy con la fuerza de un jugador de fútbol americano. ¡Crash! La bandeja se volcó. Una botella de whisky de $200 se rompió contra el borde de la mesa de mármol. Los fragmentos de cristal volaron como metralla. El líquido ámbar salpicó el impecable traje italiano de Adrien Moretti. Todo el club contuvo el aliento. La música no se detuvo, pero el ambiente se evaporó. Lucy cayó de rodillas, con el cristal cortándole las palmas de las manos. Lo siento mucho. Lo siento mucho, señor. Agarró unas servilletas y empezó a limpiar frenéticamente el licor derramado que se acumulaba cerca de los zapatos lustrados de Adrienne. Adrienne se levantó lentamente. El sonido de su silla raspando el suelo era ensordecedor. Miró su traje arruinado y luego a la camarera temblorosa. «Sácala de aquí», dijo Adrienne, con voz baja y aburrida. Antes de que pierda los nervios, Luca dio un paso adelante y agarró a Lucy por el brazo. «Ya has oído al jefe». Lucy se apresuró a levantarse, pero en el forcejeo se le había desabrochado el broche de la blusa de su uniforme. Cuando Luca la tiró hacia arriba, el medallón de plata que siempre llevaba escondido quedó al descubierto. Se enganchó en el borde de la mesa. ¡Snap! La cadena se rompió. El medallón rodó por la superficie de mármol negro y se deslizó justo debajo de la mano de Adrienne. Se abrió con el impacto. Lucy se quedó paralizada. Se le cortó la respiración. No. Adrienne bajó la mirada. Estaba a punto de apartar la baratija con un movimiento de la mano, pero algo le llamó la atención.
Una pequeña fotografía en tono sepia dentro del marco ovalado. Se quedó inmóvil. El silencio de la sala pasó de ser incómodo a letal. Adrian recogió lentamente el medallón. Su pulgar rozó el rostro de la fotografía. Un rostro que reflejaba el suyo, pero con ojos más suaves y una sonrisa torcida. Adrian levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se clavaron en los de Lucy. El aburrimiento había desaparecido, sustituido por una tormenta de confusión y violento reconocimiento. ¿Dónde has conseguido esto?, exigió saber. Lucy no podía hablar. Intentó apartarse de Luca, pero él la agarró con más fuerza. Adrian rodeó la mesa. Se movía como un lobo, acorralando a un conejo atrapado. Levantó el medallón a pocos centímetros de su rostro. Te he hecho una pregunta, rugió Adrian, con una voz que hizo temblar las paredes. Este es mi hermano. Este es Julian. Lleva muerto 5 años. ¿Por qué una camarera tiene una foto de un Moretti muerto dentro de su medallón? Lo encontré, mintió Lucy con la voz quebrada. Lo compré en una tienda de porno. Adrian entrecerró los ojos, pulsó un botón en el lateral del medallón. Un mecanismo oculto hizo clic, algo que solo un Moretti podría saber. La parte trasera del medallón se abrió de golpe, revelando un grabado que decía Am I Forever? Mi eternidad. J. Adrian leyó la inscripción. Miró a Lucy. Tu etiqueta con el nombre dice Lucy. Ella dejó de respirar. Llévala al coche, ordenó Adrian, guardándose el medallón en el bolsillo. Nadie se va hasta que averigüe quién es realmente. Por favor, tengo que irme a casa, gritó Lucy mientras Luca la arrastraba hacia la salida trasera. Mi hijo me está esperando. Adrian se detuvo. Se dio la vuelta, con su silueta enmarcada por las tenues luces del club. Ya no tienes hogar, Lucy. No hasta que decidas si eres un fantasma, una espía o una carga que debo eliminar. El trayecto hasta la finca de los Moretti fue una sucesión borrosa de calles mojadas por la lluvia y un silencio sofocante. Lucy se sentó en la parte trasera del sub negro, entre dos guardias. No tenía las manos atadas, pero era como si lo estuvieran. Cerró los ojos y rezó para que la señora Higgins, su vecina, no dejara solo a Leo cuando ella no volviera a casa. Leo tenía 4 años. Tenía la sonrisa de su padre y el temperamento de su tío. Si Adrian lo veía, si Adrian lo sabía. El coche crujió sobre la grava. Habían llegado a la fortaleza, una extensa mansión gótica en los acantilados de Long Island. Lucy fue conducida a un estudio más grande que todo su apartamento. Las paredes estaban cubiertas de libros y armas, mosquetes antiguos junto a modernos rifles de asalto. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando largas sombras danzantes. Adrienne estaba de pie junto a la ventana, contemplando la tormenta. Llevaba una copa de whisky en una mano y el medallón de ella en la otra. «Siéntate», le ordenó sin volverse. Lucy se sentó en la silla de cuero de respaldo alto. Se envolvió bien con su cardigan. «Señor Moretti, por favor, yo no lo robé. Él me lo dio». Adrienne se volvió. «Él te lo dio, Julian». «Sí». Julian estaba comprometido con la hija del jefe de la mafia de Chicago cuando murió. Un matrimonio político. Él no tenía novia. Adrian se acercó y se apoyó en el pesado escritorio de roble. «Dime, Lucy, ¿era suya o fuiste tú quien le tendió la trampa?» «Le quería». Lucy gritó, dejando que la ira se impusiera al miedo. «No sabía quién era. Me dijo que se llamaba Jay. Nos conocimos en una cafetería de Brooklyn. Era amable. No era como tú». Adrienne se estremeció. La comparación le dolió, aunque no lo demostró. Jay. Usaba su segundo nombre. Astuto. Removió su bebida. Dijiste «para siempre» en la dedicatoria. ¿Cuánto tiempo lo conocías? 6 meses. Lucy susurró con lágrimas en los ojos. Iba a dejar el negocio familiar. Dijo que tenía una salida. La noche que murió, venía a recogerme. Íbamos a huir juntos. Adrienne golpeó su vaso contra el escritorio, rompiéndolo. Mentiroso. Lucy dio un respingo. Julian nunca quiso salir. Era el aire. Había nacido para esta vida. Adrienne caminaba de un lado a otro de la habitación, perdiendo la compostura. Murió en un atentado con coche bomba dirigido a mí.
Esa noche se llevó mi coche. Si venía a recogerte, ¿por qué se dirigía hacia los muelles? No lo sé. Lucy sollozó. Lo esperé toda la noche. Nunca llegó. Entonces vi las noticias. Adrian la observó. Parecía destrozada, sinceramente. Pero en su mundo, la inocencia solía ser una máscara para la traición. Mencionaste a un hijo, dijo Adrian, bajando el tono de voz una octava. En el club, dijiste que tu hijo te estaba esperando. A Lucy se le heló la sangre. Estaba en terreno peligroso. Está Está con una niñera. ¿Cuántos años tiene? 4, respondió demasiado rápido. Adrian hizo los cálculos. Julian murió hace 5 años. Si el niño tenía 4 años, ¿quién era el padre? Preguntó Adrian, acercándose. Un ex. Mintió. Un chico que conocí después de que Jay muriera. Adrian la miró fijamente, analizando cada microexpresión. Rodeó el escritorio y se paró justo frente a ella. Extendió la mano y le levantó la barbilla con un dedo áspero. Eres una mentirosa terrible, Lucy. Sacó un teléfono celular de su bolsillo. Luca, ve a la dirección que figura en su expediente laboral. Trae al niño aquí. No. Lucy se abalanzó sobre él, arañándole el traje. No lo toques. Él no tiene nada que ver con esto. Adrian, por favor. Adrian le agarró las muñecas con facilidad, inmovilizándolas contra su pecho. Su rostro estaba a pocos centímetros del de ella. Podía oler el whisky y el caro jabón de sándalo. Por un segundo, el calor entre ellos no era solo ira, era eléctrico. Si el niño es tuyo y amabas a mi hermano, dijo Adrienne con voz peligrosa, entonces necesito saber si mi hermano dejó algo más que una camarera afligida. Es mío, siseó Lucy. No forma parte de tu mundo. Todo el mundo forma parte de mi mundo, Lucy. Solo que aún no lo saben. 2 horas más tarde, se abrieron las pesadas puertas de roble. Luca entró cogido de la mano de un niño pequeño, somnoliento y confundido, que llevaba un pijama azul con dinosaurios. Leo se frotó los ojos y se aferró a un oso de peluche. Miró a su alrededor, aterrorizado, hasta que vio a Lucy. Mamá. Lucy se soltó del guardia y corrió hacia él, levantándolo en brazos. Leo. Dios mío. Leo. Adrian se quedó paralizado en el centro de la habitación. Se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró fijamente al niño. Los rizos oscuros, la forma de la nariz, pero eran los ojos, uno verde y otro avellana, heterocromía. Era un rasgo genético de la familia Moretti. Julian lo tenía. El abuelo de Adrian lo tenía. Adrian caminó lentamente hacia ellos. Lucy abrazó al niño con más fuerza, retrocediendo hasta que chocó contra la pared. No se acerque, advirtió. Adrian la ignoró. Se detuvo a medio metro de distancia y se agachó para quedar a la altura de los ojos del niño. Hola, dijo Adrian con una voz sorprendentemente suave. Lo parpadeó. ¿Eres el hombre malo? Adrian soltó una risa seca y sin humor. Sí, supongo que lo soy. Miró a Lucy con los ojos ardientes por una mezcla de furia y asombro. Lo escondiste, susurró Adrian. Escondiste a un Moretti en un apartamento destartalado de Queens. Lo escondí de ti, replicó Lucy. No quería que acabara como Julian. Adrian se puso de pie, con el rostro endurecido de nuevo en la máscara del caro. Se volvió hacia Luca. Cierra la finca, triplica la guardia, llama al consejo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lucy, presa del pánico. Adrian se volvió hacia ella. Querías huir con Julian. Pues bien, tu deseo se ha cumplido. Ahora eres de la familia, Lucy. Y nadie abandona la familia. No puedes retenernos aquí. Yo sí puedo, dijo Adrian dirigiéndose hacia la puerta. Porque ese chico es el heredero legítimo de este emperador y quemaré la ciudad antes de permitir que nadie le toque un pelo, incluida tú. Cerró la puerta de un portazo y la cerradura se cerró con un sonido definitivo. Lucy se desplomó en el suelo, abrazando a Leo, y se dio cuenta de que no solo había dejado caer un medallón, había dejado caer una bomba. Lo primero que percibió Lucy fue el olor. No era el olor húmedo y almizclado de su apartamento en el sótano de Queens, ni el olor a cerveza rancia y limpiador industrial de la obsidiana. Era cera de abejas con lavanda y el aroma fresco e indiferente de la ropa de cama cara.
Abrió los ojos. El techo era increíblemente alto, adornado con intrincadas molduras que parecían burlarse de ella. Estaba tumbada en una cama lo suficientemente grande como para que durmieran 4 personas, cubierta por un edredón de seda tan fina que parecía agua tejida. El pánico la invadió de forma repentina y aguda. Se incorporó jadeando. A su lado, un pequeño montículo bajo las sábanas se movió. Un mechón de rizos oscuros asomaba. Leo. Seguía dormido, aferrado a su desgastado osito de peluche, ajeno al hecho de que su mundo había terminado de la noche a la mañana. Lucy se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos hundiéndose en una alfombra persa más gruesa que cualquier colchón que hubiera tenido jamás. Todavía llevaba puesto su uniforme de camarera, manchado de sudor y los restos secos del whisky que había derramado sobre Adrian. La tela negra le resultaba extraña en contraste con el lujo opresivo de la habitación. Se acercó a las ventanas. Eran enormes ventanales que iban del suelo al techo, cubiertos con pesadas cortinas de terciopelo. Las abrió de un tirón. La luz de la mañana inundó la habitación, dura e implacable. La vista confirmó sus peores temores. Estaban en lo alto de un acantilado sobre el océano Atlántico, que rompía violentamente contra las rocas irregulares. El extenso césped estaba perfectamente cuidado, rodeado por un alto muro de piedra coronado con puntas de hierro oxidado. En la puerta, podía ver pequeñas figuras con trajes negros patrullando con rifles colgados al hombro. No era una casa, era una fortaleza diseñada para mantener el mundo fuera y a ellos dentro. La pesada puerta de madera del dormitorio se abrió con un clic. Lucy se dio la vuelta, colocándose entre la puerta y la cama donde dormía Leo. Adrian Moretti entró. Se había cambiado el traje arruinado por una camisa gris carbón, con las mangas remangadas y unos pantalones oscuros. Parecía más fresco que la noche anterior, pero las ojeras eran más profundas, lo que le daba un aire inquietante y peligroso. Llevaba una bandeja de plata con una tetera de porcelana, 2 tazas y un vaso de leche. «Estás despierta», dijo. Su voz era baja, apenas vibraba en el aire, pero llenaba la enorme habitación. «Déjanos ir, Adrian», dijo Lucy, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por sonar firme. «Esto es un secuestro». Adrian dejó la bandeja sobre una mesa de caoba cerca de la chimenea. Sirvió el té con movimientos deliberados, casi meditativos. «El secuestro es lo que les pasa a las personas que no importan. Esto», dijo señalando la opulenta habitación, «es custodia protectora. No necesitamos tu protección. Estábamos bien». Adrian dejó de servir. Él levantó lentamente sus ojos oscuros, clavándola en el sitio. «Bien, estabas a 2 días de que te desalojaran. Trabajas en un club propiedad de mis rivales cada 2 martes, exponiéndote a hombres que te romperían el cuello por diversión. Y estabas criando al hijo de Julian Moretti en un barrio donde se trafican drogas en los columpios». Se acercó a ella deteniéndose justo fuera de su alcance. «No estabas bien, Lucy. Te estabas ahogando. Solo te subí al bote salvavidas». «No nos subiste», siseó ella, manteniendo la voz baja para no despertar a Leo. «Nos arrastraste». Semántica. Miró más allá de ella al niño dormido. La visión pareció causarle dolor físico. Apretó la mandíbula y se le tensó un músculo de la mejilla. «Duerme como lo hacía Julian, completamente inconsciente». La mención de Julian provocó una nueva oleada de dolor en el pecho de Lucy. Estar allí, en la casa de su infancia, rodeada de la riqueza de la que él había intentado escapar por ella, era agonizante. «¿Por qué haces esto?», susurró ella. «Odiabas que yo tuviera el medallón. Estabas furioso». «Estaba conmocionado», corrigió Adrian. Se pasó la mano por el pelo, rompiendo momentáneamente su fachada de compostura. «Durante 5 años pensé que mi hermano había muerto por nada. Un acto de violencia aleatorio en nuestro mundo violento. Ahora sé que dejó algo atrás». La miró, con una mirada intensa e inquietantemente posesiva. «Ese niño tiene sangre Moretti. Tiene los ojos. Es el heredero legítimo de todo lo que ves y de mucho que no ves. ¿Tienes idea de lo que harían mis enemigos si supieran que existe?» Lucy se sintió mal. «Nadie lo sabe. Siempre hay alguien que sabe, Lucy».
Un susurro en una tienda de porno. Un vecino entrometido que ve esos ojos. Si los rusos o las tríadas lo encontraran antes que yo, no se limitarían a matarlo. Lo usarían contra mí. Lo torturarían para quebrarme. La crudeza de sus palabras la hizo tambalearse. Adrian extendió la mano y la sujetó por el brazo para estabilizarla. Su tacto era abrasador a través de su fina blusa. «Siéntate antes de que te caigas», le ordenó, guiándola hacia un sillón de terciopelo. Le puso una taza de té en las manos temblorosas. «Bebe». Ella dio un sorbo. Era Earl Grey, fuerte y caliente. «Estas son las nuevas reglas», dijo Adrian, paseándose frente a la chimenea. «No saldrás de esta finca, no harás llamadas telefónicas sin mi supervisión, no hablarás con el personal a menos que sea para pedir comida o algún servicio. Leo recibirá clases aquí. Te darán un nuevo guardarropa, ya que esa ropa raída que llevas puesta es ofensiva». «No soy tu prisionera», argumentó débilmente. Adrian dejó de caminar. Él se inclinó, colocando las manos en los brazos de su silla, atrapándola. Su rostro estaba a pocos centímetros del de ella. Ella podía ver el brillo dorado en sus iris oscuros, la inteligencia aguda que lo convertía en el hombre más temido de Nueva York. «Eres exactamente lo que yo digo que eres», murmuró con su aliento rozando su mejilla. «Eres la madre del amanecer futuro. Eso te convierte en la mujer más valiosa y más vulnerable de la ciudad. Hasta que sepa quién mató a mi hermano, y hasta que esté seguro de que tú no estás involucrada, serás mía. ¿Lo entiendes?» Lucy lo miró fijamente, negándose a retroceder. En ese momento se dio cuenta de que el hombre al que había amado, el gentil Jay, había crecido con este lobo. Compartían la misma sangre. «Entiendo», dijo ella con frialdad, «que eres exactamente el monstruo que Julian decía que eras». Adrian se estremeció, una grieta microscópica en su armadura. Él retrocedió lentamente, volviendo a erguirse. El hielo regresó a sus ojos. «Bien», dijo. «Los monstruos te mantienen viva en este mundo. Lucy, viste al niño. El desayuno será en 20 minutos. No lleguen tarde». Se dio la vuelta y salió por la pesada puerta, encerrándolos de nuevo en su jaula dorada. Lucy miró la taza de té que tenía en las manos. Era de porcelana china, translúcida y delicada. Sintió un repentino y violento impulso de lanzarla contra la chimenea de mármol solo para ver cómo algo se rompía. 3 días se fundieron en uno solo. El tiempo en la finca Moretti transcurría lento como la melaza. Era una quietud que se sentía pesada, cargada de amenazas tácitas. Lucy intentó crear una rutina para Leo. Desayunaban en un comedor tan grande que podría albergar una audiencia parlamentaria, sentados a una mesa de caoba pulida tan larga que Lucy sentía que necesitaba un megáfono para hablar con Adrian, que estaba al otro extremo. Adrian rara vez estaba presente durante el día. Desaparecía en el ala este de la mansión, donde llevaba a cabo sus negocios. Lucy solo veía los resultados de su trabajo. Elegantes coches negros que llegaban y partían en plena noche. Hombres con trajes caros que se marchaban con rostros pálidos y el constante zumbido subyacente de una tensión de alto riesgo que vibraba a través del suelo. Ella y Leo estaban restringidos al ala oeste y a la terraza ajardinada cerrada. Era lujoso. Sí, Leo tenía una sala de juegos llena de más juguetes de los que había visto en su vida. Coches teledirigidos, elaborados sets de Lego, toda una biblioteca de libros infantiles, pero se sentía vacío. La cuarta tarde, mientras Leo dormía la siesta, Lucy deambuló por el silencioso pasillo del ala oeste. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antepasados serios, hombres con mirada severa y mujeres que llevaban joyas pesadas como armaduras. Llegó al final del pasillo y encontró unas puertas dobles ligeramente entreabiertas. Era una biblioteca de 2 pisos de altura que olía a papel viejo y cuero. Entró. Se sentía como un santuario. Pasó los dedos por los lomos de los clásicos encuadernados en cuero. Mientras se dirigía hacia el fondo de la sala, cerca de un gran globo terráqueo, lo vio. Un retrato más pequeño escondido en un nicho. Era Julian. Lucy contuvo el aliento. En el cuadro parecía más joven, tal vez de 20 años.
No sonreía, pero sus ojos tenían ese brillo gentil y travieso que ella recordaba. El artista había capturado a la perfección el contraste de sus ojos, uno verde y otro avellana. Extendió los dedos y recorrió el marco dorado. Jay susurró, con una lágrima resbalándole por la mejilla. ¿Dónde estamos? ¿En qué nos dejaste? Él odiaba ese cuadro. Lucy dio un grito ahogado y se dio la vuelta. Adrian estaba de pie en la entrada de la alcoba. No lo había oído acercarse sobre la gruesa alfombra. Él la observaba, con una expresión indescifrable. Sostenía un vaso con un líquido ámbar y hielo que tintineaba suavemente. Decía que le hacía parecer un príncipe decadente. Adrian se acercó, con la mirada fija en el rostro de su hermano fallecido. Quería ser arquitecto. ¿Te lo dijo? Lucy asintió, secándose las lágrimas apresuradamente. Sí, solía hacer bocetos en servilletas en la cafetería. Puentes, rascacielos. Adrian soltó una breve y amarga risa. Puentes. Siempre quiso construir cosas, conectar cosas. A mí me enseñaron a quemarlas. Dio un sorbo a su bebida, y el silencio se extendió entre ellos. Por primera vez, Lucy sintió una extraña tristeza por Adrian. Parecía profundamente solo, un rey de pie entre las ruinas que él mismo había creado. ¿Por qué no le dejaste ir?, preguntó Lucy en voz baja. Si sabías que quería salir. Adrian apartó la mirada del cuadro y la posó en ella. La intensidad de esa mirada era casi insoportable. Porque no podemos salir. Lucy, hemos nacido para esto. Está en la sangre. Julian pensó que podía simplemente marcharse, cambiarse el nombre, ponerse cardigans y fingir que 5 generaciones de violencia no existían en sus venas. Dio un paso hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido. Pero le alcanzó. Siempre le alcanza. ¿Tú crees? ¿Crees que su muerte no fue un accidente? ¿Que no fue solo porque conducía tu coche? Los ojos de Adrian se endurecieron como fragmentos de obsidiana. No lo creo, Lucy, lo sé. La bomba debajo de ese coche no era una simple trampa de ignición. Era militar, cara, precisa. Alguien quería a un Moretti muerto. No les importaba cuál. Se inclinó hacia ella, atrapándola contra la estantería, igual que había hecho en el estudio. El aroma del whisky y el peligro la envolvieron. Y por eso tú y Leo nunca saldréis de esta casa hasta que encuentre a la persona que pulsó el botón. Porque si sabían que Julian tenía un hijo al que quería tanto como para darle el medallón de nuestra madre. Se detuvo y bajó la mirada hacia su cuello, donde solía llevar el medallón. El aire crepitaba entre ellos. Ya no era solo intimidación, era algo más oscuro, algo más ardiente, un reconocimiento del dolor compartido y una peligrosa curiosidad. De repente, una alarma aguda rompió el silencio de la mansión. Adrian pasó instantáneamente de ser una persona contemplativa y afligida a un arma letal. Agarró con fuerza el brazo de Lucy. ¿Qué es eso?, gritó ella. Violación del perímetro, espetó él, tirando de ella hacia la puerta. El jardín sur. Lo mijo, Tahadi. Está arriba. Luca ya está con él. La guardería es la habitación más segura de la casa. Muévete. Irrumpieron en el pasillo principal. La casa, antes silenciosa, era ahora un caos. Los guardias, con las armas desenfundadas, corrían hacia las escaleras traseras. Adrian no la llevó a la guardería. La arrastró a su estudio, cerró de un portazo la pesada puerta de roble y echó el cerrojo. La empujó detrás del enorme escritorio. «Quédate agachada», le ordenó, sacando una gran pistola negra mate de una funda oculta bajo su chaqueta. Comprobó la recámara con un clic metálico que resonó en la habitación. «Adrian, ¿qué está pasando?» Lucy temblaba, agachada en el suelo. «Alguien está probando mis vallas», dijo él, acercándose a la ventana y mirando a través de la pequeña rendija de las cortinas de terciopelo. El sonido de los disparos estalló en ráfagas cortas y agudas de armas automáticas. Lucy se tapó los oídos, apretó los ojos con fuerza e imaginó a Leo aterrorizado en su cama. «No entrarán», dijo Adrian, con una voz inquietantemente tranquila a pesar del ruido exterior. No la miraba. Estaba completamente concentrado en la amenaza. «Pero esto demuestra lo que digo, ¿no, Lucy? ¿Crees que el mundo exterior es seguro? ¿Crees que puedes volver a servir mesas?»
Se volvió para mirarla. La pistola colgaba floja a su lado, como una extensión de su mano. Bienvenida al negocio familiar. Los disparos cesaron tan abruptamente como habían comenzado, dejando un silencio ensordecedor que, de alguna manera, era más fuerte que las explosiones. En el estudio, Adrienne permanecía inmóvil junto a la ventana, con su silueta recortada contra el granito. No escuchaba los ruidos, sino el ritmo específico de los protocolos de su equipo de seguridad. La señal de todo en orden tenía una cadencia distintiva. ¿Ha terminado?, susurró Lucy. Seguía agachada detrás del enorme escritorio de roble, con las rodillas presionadas contra la alfombra persa y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, como un pájaro atrapado. Adrienne se giró. Todavía sostenía la pistola, pero la bajó ligeramente. Los disparos habían cesado. Eso no significaba que hubiera terminado. Se acercó a ella y le tendió la mano. Lucy la miró, grande, llena de cicatrices, capaz de cometer actos violentos, y luego levantó la vista hacia su rostro. Sus ojos estaban desprovistos de miedo, sustituido por una ira fría y calculadora que lo hacía parecer aterradoramente como el depredador que todos decían que era. Ella tomó su mano. Él la levantó con una fuerza natural que la hizo sentir ingrávida. Leo. Jadeó. La adrenalina le permitió por fin pronunciar el nombre que había estado gritando en su cabeza. Vamos a por él ahora, dijo Adrienne. Quédate detrás de mí. Si yo me detengo, tú te detienes. Si te digo que corras, corres a la habitación del pánico en el sótano. ¿Entendido? Sí. Salieron del estudio. El pasillo, normalmente un corredor inmaculado de silencio y riqueza, olía a cordita y goma quemada. Gritos lejanos resonaban desde los niveles inferiores. Al pasar por la gran escalera, Lucy miró hacia abajo y contuvo un grito. Sobre el mármol blanco y negro del vestíbulo yacía un cuerpo cubierto por una chaqueta de traje. Un charco de color carmesí oscuro se extendía lentamente por las baldosas blancas, reflejando la lámpara de cristal que había encima. No mires, le ordenó Adrienne con voz áspera. Le puso una mano en la nuca, obligándola a mirar hacia adelante. Ese es el precio de la entrada, Lucy. Sigue caminando. Llegaron a la guardería del ala oeste. La puerta era de acero reforzado disimulado con paneles de madera. Adrienne tecleó un código en un teclado oculto detrás de un aplique. La puerta se abrió con un silbido. El interior de la habitación estaba tenuemente iluminado. Luca estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en una pesada cómoda y una metralleta sobre las rodillas. En la esquina, bajo una tienda hecha con mantas, se veía el haz de luz de una pequeña linterna. «Jefe», gruñó Luca, poniéndose de pie. Tenía el aspecto desaliñado y una mancha de hollín en la mejilla. «El perímetro está asegurado. Perdimos a Tony en la puerta. 2 enemigos abatidos, 1 detenido». Adrienne asintió con un movimiento seco y singular. «El niño está debajo del fuerte». Lucas señaló las mantas. Lucy pasó corriendo junto a ellos, se arrodilló y levantó el borde de la tienda de mantas. Leo estaba acurrucado en posición fetal, con los ojos muy abiertos y húmedos, agarrando el osito de peluche con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «había fuegos artificiales». «¿Es Tom?» «Sí, cariño». Lucy se atragantó, lo abrazó y enterró la cara en su suave cabello rizado. Olía a champú para bebés e inocencia, un marcado contraste con el olor metálico de la muerte en el pasillo. Solo fuegos artificiales. No pasa nada. Estoy aquí. Adrienne los observaba desde la puerta, con una expresión que se fracturó por un instante. Al ver a la mujer abrazando al niño, el hijo de su hermano, algo antiguo y protector rugió en su pecho. Era un sentimiento que no había experimentado desde que Julian estaba vivo. Un deseo de quemar el mundo, de mantener el humo lejos de ellos. «Luca», dijo Adrienne, bajando la voz hasta convertirla en un susurro gutural. «¿Quiénes eran?» «Rusos», respondió Luca. «Pero tenían información privilegiada, jefe. Sabían el horario del cambio de turno. Conocían el punto ciego de las cámaras de la pared sur». Adrienne entrecerró los ojos. «Un soplón. Eso parece».
Adrian volvió a mirar a Lucy y Leo. El niño miraba por encima del hombro de Lucy, fijando la vista en Adrian con esos ojos desiguales, uno verde y otro avellana. Adrian entró en la habitación. El aire le parecía demasiado pequeño para él. Se acercó a ellos lentamente, enfundando su pistola para no asustar más al niño. Leo, dijo Adrian. El niño parpadeó. ¿Se han ido los fuegos artificiales malos? Adrian se agachó. No sonrió. Adrian. Moretti no sonrió, pero su rostro suavizó las duras líneas alrededor de su boca. Relájate. Los hice irse. No volverán. Leo lo estudió con la honestidad devastadora de un niño. Mi papá está en el cielo. Mamá dice que nos vigila. Adrian tragó saliva con dificultad. El nudo en su garganta se sentía como vidrios rotos. Lo sé. A mí también me vigila. Se levantó abruptamente, incapaz de soportar más ese momento tan pesado. Se volvió hacia Lucy. Quédate aquí esta noche. Luca hará guardia fuera de la puerta. Nadie entrará excepto yo. ¿A dónde vas?, preguntó Lucy con el miedo volviendo a apoderarse de ella. No quería quedarse sola, ni siquiera con Luca. Sorprendentemente, donde se sentía más segura era cerca de Adrian. Tengo que bajar, dijo Adrian con la voz helada. Tengo un invitado en el sótano y necesito preguntarle quién nos ha traicionado. ¿Adrian? Lucy se levantó, cogiendo a Leo de la mano. No, ¿no qué? Sus ojos se volvieron completamente negros. No hagas lo que es necesario. Dispararon a mi casa, Lucy. Dispararon contra ti. Si no bajo y me convierto en el monstruo que temen, volverán mañana con un ejército más grande. Caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el marco. Duerme bien, Lucy. Esta noche, el diablo está de tu lado. El interrogatorio había durado 4 horas. Eran las 3 de la madrugada cuando Adrian salió por fin del sótano. Se había duchado en el gimnasio de la planta baja, frotando la piel para eliminar las pruebas físicas de su trabajo, pero no podía borrar la oscuridad de su alma. Entró en la cocina principal, un espacio cavernoso de acero inoxidable y mármol frío. Necesitaba beber, pero no whisky. Necesitaba agua. Tenía la garganta irritada de tanto gritar. No encendió las luces. La luz de la luna que entraba por las altas ventanas era suficiente. Abrió la enorme nevera, dejando que la luz se derramara, y cogió una botella de agua. Habló. Adrian se quedó paralizada. Cerró la puerta de la nevera lentamente. Lucy estaba sentada en la isla de la cocina. Llevaba una bata de seda que él le había proporcionado y el pelo suelto sobre los hombros. Parecía un fantasma a la luz de la luna, etérea y fuera de lugar en su casa de guerra. «Deberías estar durmiendo», dijo Adrian, desenroscando el tapón y bebiendo un largo trago. «No podía dormir», dijo ella en voz baja. Cada vez que cerraba los ojos, oía los disparos. Trazó el dibujo de la encimera de mármol con el dedo. «No me has respondido». ¿Habló? Adrian rodeó la isla y se apoyó con las caderas en la encimera frente a ella. Al final habló. ¿Quiénes fueron? Una facción rival, los Bulov. Pero ese no es el problema. Adrian le acarició la cara con la mano, con aspecto agotado. El problema es cómo entraron. Tenían los códigos, Lucy. Códigos que solo 3 personas poseen. Lucy sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Quiénes? ¿Yo? Luca. Adrian hizo una pausa y dirigió la mirada hacia la ventana. «Y mi tío ese». «¿Tu tío?», exclamó Lucy. «La familia. En mi mundo la familia suele ser quien empuña el cuchillo», dijo Adrian con amargura. «Ese fue quien insistió en que Julian no se casara con la chica de Chicago. Ese fue quien se encargó de la logística la noche en que Julian murió». Se apartó de la encimera y comenzó a recorrer la habitación, pasando del agotamiento a la agitación inquieta. «He estado ciego», murmuró Adrian más para sí mismo que para ella. «Pensaba que Julian había muerto por mi culpa, porque conducía mi coche. Pero ¿y si él era el objetivo desde el principio? ¿Y si ese sabía que Julian quería salir y sabía que, si Julian se marchaba, la familia parecería débil?» Lucy se levantó, rodeó la isla y se acercó a él. Vio el temblor de sus manos, manos que probablemente habían infligido un dolor terrible horas atrás. «Adrian»,
dijo. Él dejó de caminar y la miró. Por primera vez, la barrera entre ellos, el carpo y la camarera, se sintió delgada. Julian me dijo algo, susurró ella. La última noche que lo vi, estaba nervioso. Me dio el medallón y me dijo, frunció el ceño buscando en su memoria. Dijo, si me pasa algo, no confíes en el hombre del bastón plateado. A Adrian se le heló la sangre. Él se quedó completamente inmóvil. ¿Qué dijiste, el hombre del bastón plateado? Repitió Lucy. Nunca supe lo que significaba. Pensé que estaba hablando en metáforas. Adrian soltó un suspiro que sonó como una maldición. El tío Sal caminaba con un bastón con punta de plata desde que sufrió un derrame cerebral hace 3 años. Pero espera. Adrian entrecerró los ojos. Ese no necesitaba el bastón hace 5 años. Estaba sano cuando Julian murió. Entonces, ¿quién? Preguntó Lucy. Ese solía llevar un bastón como complemento de moda en los años 90, murmuró Adrienne, con la mente acelerada, conectando puntos que habían estado dispersos durante media década. ¿O no era ese? Era alguien con quien ese trabajaba. Miró a Lucy. La miró de verdad. Vio la fuerza en su mandíbula, el fuego en sus ojos. Ella ya no era solo una complicación. Era la clave. Me acabas de dar la pieza que me faltaba, dijo Adrienne en voz baja. Dio un paso hacia ella. La distancia entre ellos se desvaneció. Extendió la mano, flotando cerca de su rostro antes de que su pulgar rozara su pómulo. Su tacto era áspero, calloso, pero increíblemente suave. Lucy contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza, esta vez no por miedo, sino por una repentina atracción magnética. «Te pareces tanto a él», susurró, con la voz quebrada. «Pero tus ojos son tan sensatos. Yo no soy él, Lucy». Adrian ronroneó con voz grave, bajando a un murmullo. «No puedo ser él. Él era la luz. Yo soy la sombra que evita que la luz se apague». Se inclinó hacia ella. Era inevitable. La gravedad del trauma, el secreto, el peligro compartido, los unió. Lucy no se apartó. Levantó la cabeza. Los labios de Adrian rozaron los de ella con una presión tentativa y vacilante. No era el beso de un amante, sino el de un hombre que se ahoga y encuentra aire. Luego se apartó bruscamente, como si se hubiera quemado. Se dio la vuelta, agarrándose al borde de la encimera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Ve a la cama, Lucy. Sube antes de que cometa un error del que no podamos recuperarnos». «Adrian, vete», rugió, y la orden resonó en la silenciosa cocina. Lucy se estremeció, pero no huyó. Miró su espalda y vio la tensión en sus hombros, la carga que llevaba. «No tienes por qué llevarla solo», dijo en voz baja. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Adrian esperó hasta que sus pasos se desvanecieron. Luego sacó su teléfono del bolsillo. Marcó un número. «Luca», dijo con voz desprovista de toda emoción. «Coge el coche, vamos a visitar al tío S y trae la pala». La lluvia sobre Brooklyn era torrencial, una cortina de agua que difuminaba las luces de la ciudad en rayas de neón y gris. El Cadillac negro se movía a través de la tormenta como un tiburón en aguas profundas, silencioso y letal. En el interior, Adrian se sentó en la parte trasera y revisó su arma por tercera vez. El cargador encajó en su sitio con un clic, un sonido definitivo. A su lado, Luca conducía con precisión y los nudillos blancos. No habían hablado desde que salieron de la finca. No quedaba nada por decir. La traición era una podredumbre y esa noche iban a cortar la rama. Se detuvieron frente a una casa de piedra rojiza en Diker Heights. Era una casa modesta para un hombre que controlaba la mitad de los sindicatos de la ciudad. Pero al tío S le gustaba hacer el papel de abuelo humilde. «Espera aquí», ordenó Adrian, abrochándose la chaqueta del traje. «Si no salgo en 20 minutos, quema la casa». Luca asintió con los ojos sombríos. «Con mucho gusto, jefe». Adrian subió los escalones con la lluvia empapándole el pelo al instante. No llamó a la puerta. Usó una llave que no había tocado en años. El pasillo olía a humo de cigarro de ajo y a vieja traición. Encontró a Salvatore Moretti en su estudio, sentado junto a una chimenea encendida, leyendo el periódico.
Un bastón con punta de plata se apoyaba contra su sillón, brillando a la luz del fuego como el diente de una serpiente. Ese levantó la vista, sin sorprenderse. Era un hombre corpulento, con cara de bulldog y ojos que habían visto y ordenado demasiadas muertes. «Adrian», gruñó ese doblando el periódico. «Un poco tarde para una visita familiar, ¿no? Y pareces mojado, como una rata ahogada». Adrian no sonrió. Entró en la habitación, dejando caer gotas de agua sobre la alfombra persa. No se sentó, se quedó de pie, bloqueando el calor de la chimenea. «Esta noche he hablado con los rusos, ese». La expresión de Sal no varió. «Esos salvajes, siempre causando problemas. Te dije que deberíamos haberlos eliminado el verano pasado». «Conocían los códigos», dijo Adrienne en voz baja. «Los códigos que solo 3 personas tienen». Suspiró con un sonido largo y cansado. Buscó su bastón, con la mano agarrando la cabeza de plata. Una cabeza de lobo. Tecnología. Adrian. Hackers. El mundo ya no es lo que era. No se puede confiar en las máquinas. Y Julian. Adrian dio un paso más. ¿Podíamos confiar en él? Ese se quedó paralizado. El aire de la habitación se volvió pesado, sofocante. «Julian era un buen chico», dijo Sal, bajando la voz. «Pero era blando. Quería marcharse. Quería llevarse los secretos de la familia y huir con una camarera. Era una fuga a punto de estallar». «Así que tapaste la fuga», susurró Adrian. La rabia se acumulaba en su pecho, ardiente y cegadora. Pero su voz seguía siendo gélida. «Pusiste una bomba en mi coche. Sabías que él cogió mi coche esa noche. Lo viste alejarse hacia su muerte». Ese se levantó, apoyándose pesadamente en el bastón. La máscara del tío bondadoso se deslizó, revelando al despiadado consejero que había debajo. Tenía que hacerse. Se ladró, con el rostro desencajado. «Iba a destruirnos. Amoretti no se marcha. Lo hice por la familia. Lo hice por ti, Adrian. Tú siempre fuiste el fuerte. El verdadero rey, Julian. Julian solo era un recambio». Adrienne miró fijamente al hombre que le había enseñado a atarse la corbata, a disparar un arma, a liderar. No era un recambio, era mi hermano. Esbozó una sonrisa burlona. Era un lastre. «Y ahora me entero de que estás protegiendo a su bastardo y a la mujer. Estás cometiendo el mismo error. Adrian, estás dejando que los sentimientos nublen tu juicio». Ese golpeó el suelo con el bastón una vez, 2 veces. De repente, la puerta detrás de Adrian se abrió. Un panel oculto en la estantería se deslizó. 2 de los guardias personales de ese salieron con las armas en alto. «Sabía que acabarías descubriéndolo», dijo ese encogiéndose de hombros. «Eres inteligente, pero estás solo». «Es una pena, Adrian». No quería volver a podar el árbol. Adrian no se giró para mirar al pistolero. Mantuvo la mirada fija en ese. «¿Crees que he venido solo, tío?», preguntó Adrian, inclinando la cabeza. Ese frunció el ceño. «Luca está fuera. Mis hombres están vigilando la calle». Adrian metió la mano en el bolsillo. Ese se estremeció, pero Adrian solo sacó un teléfono. Pulsó un solo botón y lo lanzó sobre la mesa. Era una transmisión de audio en directo desde el exterior. Pop, pop, 2 disparos silenciados. Luego silencio. Luego la voz de Luca crepitó a través del altavoz. «La calle está despejada, jefe. El patio trasero está despejado. La casa es suya». Ese palideció. Los 2 guardias detrás de Adrian dudaron, mirándose entre sí. «Bajad las armas», dijo Adrian, sin levantar la voz, «y saldrán de aquí con vida. Si las mantienen en alto, morirán con él». Los guardias eran mercenarios. Supieron reconocer el cambio de poder cuando lo sintieron. Lentamente, bajaron las armas, retrocedieron y desaparecieron por la puerta oculta. Ese se quedó solo, realmente solo. Agarró su bastón con fuerza hasta poner los nudillos blancos. «No puedes hacer esto. Soy tu sangre. Perdiste ese derecho cuando derramaste la de Julian», dijo Adrian. Avanzó, acortando la distancia. Ese blandió el bastón, un golpe desesperado y cruel dirigido a la cabeza de Adrian. Adrian lo atrapó en el aire con una mano. Se lo arrancó de las manos del anciano y lo partió sobre su rodilla.
La cabeza del lobo plateado rodó por el suelo y se detuvo junto al fuego. Ese trastabilló hacia atrás, cayendo en su silla, jadeando en busca de aire. Adrien, por favor. Adrien lo miró. No había alegría en ello, solo deber, solo la sombría necesidad de un mundo construido sobre la violencia. Lucy me contó lo que dijo Julian, murmuró Adrien. Cuidado con el hombre del bastón plateado. Se inclinó. Conocía a ese. Al final, él sabía que eras tú. Adrien se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, jadeó ese Adrien. Adrien se detuvo en el umbral. Con mi familia. Salió bajo la lluvia. Detrás de él, Luca entró en el estudio y cerró la puerta suavemente. Un momento después, se oyó un solo disparo, ahogado por el trueno. El sol estaba saliendo cuando el Cadillac regresó a la finca junto al acantilado. La tormenta había amainado, dejando el cielo de un color púrpura y dorado. Adrien entró en la casa. Estaba agotado, con el alma destrozada y en carne viva. Subió las escaleras hacia el ala oeste, con pasos pesados. Abrió la puerta del dormitorio. Lucy estaba despierta. Estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con Leo dormido en su regazo. Levantó la vista cuando él entró. No le preguntó qué había pasado. Vio el vacío en sus ojos, la determinación de su postura. Lo sabía. Adrien se acercó a ellos. Él se arrodilló sobre la alfombra, a la altura de los ojos de Leo, que dormía. Extendió la mano, la mantuvo en el aire, temblando ligeramente antes de posarla sobre la espalda del niño. «Ya está hecho», susurró Adrien. Lucy extendió la mano y cubrió la de Adrien con la suya. Su piel estaba cálida, viva. Eso lo tranquilizó. «¿Se ha acabado?», preguntó en voz baja. «La amenaza ha desaparecido», dijo Adrien. Él la miró, con sus ojos oscuros buscando los de ella. «Pero esta vida nunca se acaba realmente, Lucy. Los lobos siempre están al acecho». «Pues que estén al acecho», dijo Lucy con voz feroz, con una nueva fuerza que le recorría la columna vertebral. Le apretó la mano. «Ya no somos conejos, Adrien. Formamos parte de la manada». Adrien la miró. Healy la miró y por primera vez en 5 años, el hielo que rodeaba su corazón se rompió por completo. Vio el fuego que ardía en ella, la lealtad que igualaba a la suya. Ella no era solo una camarera, no era solo una madre, era una reina en ciernes. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la de ella. Respiraron juntos en la tranquila luz de la mañana, unidos por secretos de sangre y un amor que había renacido de las cenizas de un fantasma. «Bienvenida a casa», susurró Adrien. Lucy cerró los ojos y se aferró al hombre que era a la vez su monstruo y su salvador. «No vamos a ir a ninguna parte». Y esa es la historia de cómo un simple collar roto derribó un imperio. Lo que comenzó como la peor pesadilla de una camarera se convirtió en el catalizador para desenterrar una conspiración de 5 años. Adrien Moretti encontró algo más que el fantasma de su hermano esa noche. Encontró el futuro de su familia y una mujer lo suficientemente fuerte como para estar a su lado en la oscuridad. Es un recordatorio de que, a veces, las cosas que más intentamos ocultar, como un medallón bajo un uniforme, son precisamente las que nos liberan. En el mundo de la mafia, la sangre puede ser la moneda de cambio, pero la lealtad es lo único que te garantiza un mañana. Vaya, ha sido un viaje intenso. Tengo que haceros una pregunta. Si fuerais Lucy y descubrierais que vuestro novio secreto es el heredero de una familia mafiosa, ¿habríais ocultado al niño o habríais acudido a Adrien en busca de ayuda? Contadme vuestra elección en los comentarios. Los leo todos. Si os ha gustado esta historia y queréis más romance oscuro, suspense y giros inesperados, hacedme un gran favor. Dadle al botón de me gusta, suscribíos y activad la campana de notificaciones para no perderos ninguna historia nueva. La semana que viene tenemos un thriller de locos que no os podéis perder. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo capítulo.